De tensiones, Biden y Xi Jinping se ven las caras por primera vez en un encuentro que se asemeja colaborativo cuanto menos. Ambos presidentes se han reunido hoy en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia y todo parece indicar que estarían por la labor de llegar a algún tipo de acuerdo. En apenas media hora de reloj, 30 minutos, se espera que Joe Biden salga a hablar ante los medios para dar cuentas sobre esa reunión y someterse a las preguntas de los periodistas. La cuestión es, ¿habrán hablado de Taiwán o de la tensión con los microchips? Mientras tanto, en torno al G20 hay incertidumbre total sobre el estado de salud de Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, tras el cruce de informaciones entre Associated Press y Rusia. La agencia de noticias asegura que el ministro ruso habría sido hospitalizado tras sufrir un problema cardíaco al llegar a la cumbre del G20 en Bali. Sin embargo, Rusia ha respondido rápido. La portavoz del gobierno, María Zakharova, ha publicado un vídeo en su cuenta de Telegram donde podemos ver a Lavrov, presuntamente en Indonesia, para desmentir la noticia. Enseguida se lo contamos. El mercado cripto afronta una semana con las pilas bajas después de un fin de semana agitado por la crisis de FTX y de su bancarrota. Bitcoin toca mínimos de 2 años y el consejero delegado de Binance pide mayor regulación, mientras otros exchanges podrían estar en la cuerda floja, o al menos levantan sospechas sobre ello. Mientras tanto, planean también las sospechas sobre dónde está Sam Bankman-Fried, quien pueden ver ustedes en pantalla, y cada vez son más los exchanges y los hedge funds que reconocen una exposición millonaria al ya quebrado FTX. Mientras tanto, en el mundo energético nos fijamos en el último informe mensual de la OPEP, que vuelve a recortar su previsión de demanda de petróleo para 2022. Es la quinta vez que lo hace desde abril y también ha recortado la cifra del próximo año. Cita los crecientes desafíos económicos, incluida la alta inflación y el aumento de los tipos de interés. La demanda de petróleo en 2022 aumentará, según la OPEP, en 2,5 millones de barriles diarios. Esto es 100.000 barriles diarios menos que el anterior pronóstico. Arranca ya en apenas unas horas la cumbre del G20 y arranca llena de incógnitas y tensiones entre Rusia y Occidente. Por un lado, con la información que les contábamos en Negocios Televisión esta mañana de que Occidente ha presentado a Rusia unas condiciones de rendición, pero Rusia no las acepta. Por otro lado, con la reunión entre Rusia y Estados Unidos por las negociaciones nucleares. A todo esto se le suma el encuentro cara a cara entre Joe Biden y Xi Jinping, que ya ha comenzado, por cierto. Lo que está claro es que esta reunión del G20 va a ser decisiva en términos geopolíticos. Así que vamos ya con los detalles de cada una de estas 3 historias que les contamos. Van a ser claves, sobre todo esta semana. Comenzamos con el encuentro entre Biden y Xi Jinping, que ya ha tenido lugar. Se espera una comparecencia a partir de las 2:30 de la tarde para dar detalles sobre ese encuentro. Sin embargo, ya tenemos algunas filtraciones sobre lo que podría haberse comentado en esa reunión entre ambos mandatarios. Eva Villanueva, cuéntanos. Atentos a la reunión que estábamos esperando en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia, en Bali, donde por fin se han visto las caras el presidente de China, Xi Jinping, y el estadounidense Joe Biden. Se han reunido en un hotel y en ese encuentro, el primero desde que Joe Biden llegase al Salón Oval, Xi Jinping ha mostrado su deseo de sostener un diálogo desde la franqueza sobre temas bilaterales estratégicos y discutir la situación regional y global, así como trabajar, dice, con todos los países para trasladar la paz y la confianza en la estabilidad global. Por su parte, el norteamericano ha señalado que ambos mandatarios tienen la responsabilidad de demostrar que Estados Unidos y China pueden superar las diferencias y evitar que la competencia se convierta en conflicto. Según Biden, el mundo espera que tanto Washington como Pekín desempeñen un papel clave en la solución de los problemas globales. Un encuentro del que las delegaciones de ambas partes habían rebajado las expectativas, dado que se produce en medio del azote de las relaciones bilaterales que se han visto muy afectadas últimamente por esas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips a China y también el debate sobre el estatus de Taiwán. Y por cierto, les decíamos que ya había comenzado esa reunión entre Xi Jinping y Joe Biden y acaba de terminar, según están informando ya medios estatales chinos. Ha acabado ya esa reunión entre Xi Jinping y Joe Biden, una reunión de la que va a dar cuentas Joe Biden en apenas unos minutos. A las 2:30 de la tarde,
hora española. Así que enseguida, a partir de las 2:30, les retransmitimos aquí en directo esas palabras que pueda pronunciar el presidente de Estados Unidos. Pero vamos con otro tema. Por otro lado, tenemos también la información sobre las negociaciones de paz entre Occidente y Rusia respecto a la invasión rusa de Ucrania. Según ha podido saber Negocios Televisión esta mañana, Rusia no ha aceptado las condiciones de rendición que le ha presentado Occidente. Así lo contaba hoy José Antonio Bittner en Business Connection. Rusia es la parte inicial del documento, por lo que parece, y está diciendo el Daily Mail, que es términos de rendición. En la primera parte del documento habla de los términos de la rendición de Rusia. Punto fundamental que ha conllevado la respuesta de esta mañana de que se niega completamente a aceptar los puntos de arranque, no la mesa de negociación, sino el punto desde el que se parte. ¿Por qué? Miren, el documento ha estado explicado sobre todo por Valery Soloviev, que es antiguo profesor de Relaciones Internacionales de Moscú y que estaría actuando como entrepartes entre Occidente y el núcleo cercano de Vladimir Putin de Rusia, para provocar que por fin haya una mesa de negociación. La clave de esos términos de rendición, y ese es el término textual que ha utilizado Occidente y que no ha sido aceptado por Rusia, como era evidente cuando Occidente mandaba la misiva, está en el entorno de que tendría que haber una rendición de Rusia que devolviera el resto del Jersón, que devolviera las regiones de Zaporilla, Lugansk y Donetsk en Ucrania. Solo con esa partida de devolución de territorios ocupados según Ucrania y Occidente, que ya han aceptado su autodeterminación, dice Rusia, se podría llegar a un inicio de la mesa de negociación. Este punto ya está negado por Rusia, no lo acepta. Pero hay un punto que es muy importante y que sí que parece haber un punto de acuerdo entre ambas partes, y es la península de Crimea, que en la carta, en la misiva, dice que está ocupada ilegalmente desde 2014. La península de Crimea se convertiría en una zona desmilitarizada, donde la flota del Mar Negro se vería reubicada ahí. Estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando de cascos azules, estamos hablando de una fuerza que ayudara a que ese estatus de lo que se está viviendo desde marzo, finales de febrero, no se volviera a producir. Y ese estatus, la misiva de Occidente hacia Rusia, dice que no se volvería a discutir hasta el año 2029. A cambio de devolver los territorios que Occidente dice que son ilegalmente anexionados a Rusia y que Rusia dice que ha habido un referéndum de anexión, de autodeterminación, Occidente le asegura a Putin y a todos sus socios que no se levantarían cargos por la guerra. Es decir, le está diciendo a Putin, a los miembros del gobierno y a los oligarcas: os devolvemos todo lo que os hemos quitado, no iniciamos trámites judiciales, la Haya, un trámite para hacer una declaración de juicio por crímenes de guerra, y además dice que al no levantarse esos cargos por los delitos cometidos en la guerra, está hablando Occidente, también se les permitiría permanecer en el poder. Bueno, este tono de displicencia, de superioridad en la misiva, es la parte fundamental de lo que ha hecho que Rusia diga: punto de partida que no me vale. Pero hay algo, esa zona desmilitarizada es fundamental para entender si a partir de ahí se puede construir. También dice la misiva que la han discutido Kiev y aliados occidentales, y que hay 6 países que no se nombran que estarían de acuerdo a mediar. Por supuesto, todo parece indicar que uno es Francia, y por eso Macron está en esa posición. A partir de ahí, está diciendo también esta misiva que se crearía una zona desmilitarizada de 100 kilómetros, al estilo Yugoslavia, lo que le estábamos comentando esta mañana, en lo largo y ancho de las fronteras de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, donde no se podría tener bajo ningún concepto armas pesadas. Rusia, en esa misiva, también tendría que renunciar a la presencia militar en la región de Transnistria, en Moldavia, al lado de Ucrania. Y Ucrania tendría que comprometerse a no unirse a la OTAN durante al menos 7 años.
Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el estado de salud de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que es quien está acudiendo al G20 en representación de Rusia. Esto ocurre tras el cruce de acusaciones de informaciones entre Associated Press, la agencia de noticias, y Rusia. Lo que ha dicho Associated Press es que el ministro ruso habría sido trasladado al hospital tras sufrir un problema de salud al llegar a la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. Las fuentes de la agencia son 3 funcionarios médicos y del gobierno del país. 2 de ellos aseguran que el problema de Lavrov es cardíaco. Al enterarse de la noticia, María Zakharova, la portavoz del gobierno ruso, ha sido tajante en desmentirlo. Ha dicho que no pueden creer lo que ven y que se trata de las acrobacias aéreas de las falsificaciones. Además de eso, a través de Telegram, la portavoz ha publicado un vídeo del ministro de Relaciones Exteriores, presuntamente en Indonesia, donde dice que durante unos 10 años se ha escrito que su presidente, que Vladimir Putin, estaba enfermo. Dice que esto es un juego en política y Lavrov, por cierto, ha aconsejado también en ese vídeo que están viendo ustedes en pantalla, ha aconsejado a los medios occidentales que escriban más verdad. El contagio de FTX al resto del sistema cripto es ya evidente y en las últimas horas hemos conocido que el hedge fund de cripto Galois Capital ha confirmado su exposición. Dijo que estaban expuestos entre 40 y 45 millones de dólares, según ha asegurado en declaraciones a Bloomberg. El crypto exchange Huobi tiene una subsidiaria con 18 millones de tokens depositados en FTX, de los cuales 13,2 millones son activos de sus clientes y 4,9 millones son activos de la propia empresa. El accionista mayoritario de esta subsidiaria, Lilin, va a proporcionar una instalación no garantizada de hasta 14 millones de dólares al grupo con el fin de cubrir la responsabilidad de los activos del cliente si es necesario, según el comunicado. Esto es solo una evidencia más de la exposición que tiene el ecosistema cripto a la caída de FTX. El mercado de las criptomonedas afronta una semana con las pilas bajas después de un fin de semana agitado tras la crisis de FTX y también su bancarrota. Bitcoin ha tocado mínimos de 2 años. El CEO de Binance ha pedido mayor regulación, mientras otros exchanges también podría estar en la cuerda floja o al menos levantan sospechas. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Marta Iser nos ha hecho un breve resumen. El mundo cripto sigue lidiando con las consecuencias del colapso de FTX. Este fin de semana no ha dado tregua y las cripto acumulan ya más de 200.000 millones de dólares en pérdidas. Bitcoin ha tocado mínimos de 2 años y mientras estamos viendo cómo el sector afronta una importante crisis de confianza y cómo los principales líderes cripto están intentando calmar las aguas como pueden. El CEO de Binance pide una regulación más estricta que proteja al inversor. Lo ha hecho en el foro de negocios del G20 en Bali y allí ha reconocido que la situación se ha vuelto loca en la industria. Han sido sus palabras literales, pero además estabilidad, la palabra estabilidad ha sido una de las claves en su discurso. Changpeng Zhao además ha anunciado que Binance ha dejado de aceptar depósitos del token FTT, el criptoactivo nativo de FTX, y ha pedido a otros exchanges que sigan su ejemplo y hagan lo mismo. El token FTT se ha desplomado ya más de un 90% desde el martes de la semana pasada. El CEO de Binance ha insistido en que en estos momentos los exchanges deben mantener un estándar, atención, más elevado incluso que los bancos. Mientras tanto, en la diana tenemos varios nombres. 2 de los que están sonando en estos momentos con más fuerza son Crypto.com y AAX. ¿En la diana o en la cuerda floja? Esa es una de las grandes preguntas en estos momentos. En el caso de Crypto.com, los clientes de la plataforma han retirado grandes fondos durante el fin de semana después de que su CEO admitiese haber hecho una transacción por error de 400 millones de dólares. Al parecer, envió Ether a una cuenta de un exchange llamado Gate.io. Insistimos, por error. Es la segunda vez que Crypto.com hace una transferencia por error. ¿Cómo se te pueden escapar unos millones de dólares así como así sin que te des cuenta? El token CRO de Crypto.com, de hecho, ha experimentado fuertes caídas desde entonces ante la posibilidad de una crisis de liquidez. El CEO de Crypto.com lo ha desmentido todo y asegura que no está afrontando problemas financieros. Insiste en que la exposición a FTX es mínima.
pero no podemos apartar la mirada por si acaso. Y la otra empresa en foco, como decimos, es AAX, que ha confirmado que suspende todas las retiradas de fondos de las cuentas de sus clientes. Lo que dice es que se debe a fallos en la actualización de su sistema. Según el exchange, el proceso de actualización se ha pospuesto por la inestabilidad del mercado y, en consecuencia, hay que pausar las retiradas de fondos. Dice que no tiene ninguna relación con FTX, pero desde luego es muy mal momento para hacer anuncios de este tipo y, como es normal, hay muchas sospechas en el ambiente. Parece que ahora la principal pregunta que ronda entre todos estos temores es ¿quién será el próximo en caer? Bueno, desde luego que el colapso de FTX es un tema del día, un tema de la semana, así que todavía quedan muchas cosas por comentar. Por ejemplo, uno de los tweets que ha publicado el mismísimo Sam Bankman-Fried en las últimas horas, un tuit bastante enigmático. Se lo contamos enseguida, antes una breve pausa de publicidad. Bueno, se lo avanzábamos antes de la publicidad. Probablemente Sam Bankman-Fried es una de las personas que más interés ahora mismo está generando en el mundo. Sam Bankman-Fried es la persona del momento, es el fundador de FTX. Y mientras su paradero parece una incógnita ahora mismo, ayer el empresario publicó un tuit enigmático, mejor dicho, dos de ellos. Por un lado, el fundador de FTX puso un tuit donde se podía leer "What?", ¿qué? Acto seguido, se abre un hilo donde él mismo contesta ese tuit con una H. Una incógnita que ha dejado atónitos desde luego a todos los usuarios de la red social y de la que todavía no se conoce muy bien el significado. Elon Musk también ha hablado en las últimas horas sobre las ventas masivas que están sufriendo las criptomonedas a raíz del miedo sobre el contagio de FTX. El fundador de Tesla ha defendido claramente a Bitcoin. Dice que esta criptomoneda va a salir adelante, pero reconoce que podríamos estar ante un invierno duro para las criptomonedas. Así Musk vuelve a respaldar Bitcoin y consigue que la moneda repunte ligeramente tras la cascada de información sobre la debilidad y las amenazas que tiene ahora mismo el sector cripto. Bueno, y por cierto, también en el día de hoy hemos recuperado unas declaraciones que hizo Warren Buffett hace unos años, en 2018, donde hablaba de las criptomonedas y decía que iban a tener un mal final, un pronóstico que en el día de hoy, pues bueno, está haciendo a muchos recordar esas palabras de Warren Buffett, uno de los mayores inversores del mundo. Produced in the way of value from the asset that you also have the problem that it draws in a lot of charlatans and that sort of thing who are... Me parece que estamos teniendo algún problemilla con ese vídeo de Warren Buffett en 2018 hablando de las criptomonedas. Vamos a ver si lo podemos solucionar y enseguida se lo trasladamos. Hoy, por cierto, también hablamos de que a veces se gana por ser hábil y llevar a cabo determinadas operaciones en las que otros no creen, y otras veces se gana precisamente por no meterse en los negocios donde están todos los demás. Es el caso de JP Morgan, que ha sido el gran ganador de Wall Street por no haberse metido en operaciones arriesgadas o fallidas este año, como la compra de Twitter por Elon Musk. Eva Villanueva, cuéntanos. Muy buenas. JP Morgan ha evitado la mayoría de los llamados préstamos apalancados de 2022 que han costado a sus competidores miles de millones de dólares. Según publica The Wall Street Journal, el mayor banco de Estados Unidos no ha respaldado con préstamos esas grandes adquisiciones de Twitter, Citrix System o de Nielsen Holding. Por suerte o por estrategia, resulta interesante ver cómo la jugada es diferente desde JP Morgan
o de Bank of America, que sí se erige como uno de los grandes prestamistas de las mismas. Mientras que Jamie Dimon de JP Morgan arroja advertencias sombrías sobre la economía de Estados Unidos, desde Bank of America Brian Moynihan se muestra siempre optimista. Entre la competencia explica la ausencia de JP Morgan estas grandes operaciones por su menor relación con las firmas de capital privado en los últimos años, aunque hay que señalar que el banco sí ha actuado como asesor en algunas de las fusiones como Nielsen. Con todo, si miramos el balance final, la estrategia ha resultado contraproducente para las firmas como Bank of America, Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que se comprometieron en invierno y a principios de primavera para financiar esas grandes adquisiciones. Luego llegaría la subida de tipos de interés, que hizo que los inversores de deuda se mostraran cautelosos y que el precio de los préstamos apalancados se desplomara. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Y mirando la situación final, JP Morgan no entró en esas operaciones, pero ¿qué le ha pasado al resto? En enero, recordemos, Vista y Elliott Management se hicieron con Citrix System por esa compra por valor de 16.500 millones de dólares. ¿Quiénes le ayudaron en la operación? Bank of America, Credit Suisse y Goldman Sachs se comprometieron a financiar la mayor parte de la compra con 15.000 millones de dólares de deuda. En septiembre, y según publicada además de Wall Street Journal, entre ellos y otros bancos habían asumido colectivamente 500 millones de dólares de pérdidas en papel. Bueno, desde luego que lo que está sucediendo con FTX se está poniendo pues a todo el mundo en alerta, desde luego, sobre todo porque hay miedo de que eso se pueda contagiar al resto del sistema cripto. Hablábamos hoy aquí en el informativo de algunas empresas que ya estaban reconociendo la exposición millonaria que tenían a FTX. En los próximos minutos vamos a hablar de esto y también del paradero de Sam Bankman-Fried, que desde luego sigue siendo una incógnita para muchos, aunque sí que es cierto que Sam Bankman-Fried ha dicho en declaraciones a Reuters hace pues unas 48 horas dónde se encontraba. Vamos a hablar de todo ello con Javier Molina, analista de Toro. Javier, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Javier, en primer lugar te quería hacer la pregunta del millón. ¿Estamos ante un riesgo sistémico en las criptomonedas teniendo en cuenta lo que ha sucedido en FTX? Y es que, bueno, al final lo que está sucediendo, estamos viendo cómo están saliendo varias empresas, hedge funds, otros exchanges que están ya reconociendo la exposición que están teniendo. Incluso, por ejemplo, hoy teníamos aquí a Juan Ramón Rayo, doctor en economía, que nos decía que podíamos estar ante uno de los escándalos financieros de las últimas décadas, una estafa peor incluso que la de Bernie Madoff. No sé cómo ves la situación. Bueno, a ver, yo te voy a dar un poco el panorama global, ¿no? Que es una opinión mía después de tantos años aquí en el ecosistema. A ver, en el ecosistema y en el mercado financiero clásico, yo creo que estas situaciones las hemos visto desgraciadamente tanto en renta variable, lo acabas de mencionar con Madoff en Estados Unidos, como pues en torno a los criptoactivos, ¿no? Y si encima, pues claro, aquí estamos en proceso de obtener esa regulación, ya tenemos a MiCA sobre la mesa para Europa, pero aún no ha llegado, pues claro, eso hace pues que al final pues muchos actores, ¿no? Pues se aprovechen un poco de toda esta circunstancia. Yo lo que veo es que realmente no tiene nada que ver lo que sería Bitcoin como esa herramienta que nos permite transferir valor en el espacio y en el tiempo de forma inconfiscable, de lo que son proyectos a lo mejor pues como el que tenemos sobre la mesa de una exchange, ¿no? Que en un momento determinado pues hace un mal uso de esos depósitos, ¿no? Y que luego pues es verdad que en un entorno bajista pues todo eso se va contaminando. Entonces yo creo que no tiene nada que ver porque una cosa es esa herramienta, ¿no? En la que realmente no tendría que influirle nada de esto. Lo que sucede es que como estamos en un momento tan inicial de todo este ecosistema que está desarrollando, pues hace que los inversores, que la gente que se acerca un poco, utilice los métodos tradicionales, como sería, pues en este caso, pues una exchange. Y eso pues te pone todavía en riesgo, ¿no? Yo creo que en ese camino lo que vamos a ver ahora pues es mayor regulación sobre entidades centralizadas y donde también el usuario de esa nueva economía digital va a aprender a ser custodio de sus propios activos, ¿no? Va a pedir que sea todo mucho más transparente. Vamos a hacer que al final, ¿no? Pues tengamos auditorías. Yo creo que todo esto pues ahora mismo pues es un varapalo para todo el ecosistema. Es verdad que por ese efecto contagio, aunque como te decía, no tiene nada que ver Bitcoin con todo lo demás si quieres, ¿no? O Ethereum incluso, que son mucho más descentralizadas con todo lo demás y que dentro de este ecosistema hay proyectos sólidos muy buenos,
Entonces, pues es verdad que se contagia por ese efecto correlación, ¿no? Me decía alguien, oye, pero entonces, ¿por qué cae Bitcoin si, como tú dices, puede ser esa mejor herramienta? Digo, bueno, pues porque en el fondo todavía hay muchos inversores, como te decía, que entran aquí al ecosistema, utilizan sistemas pues más tradicionales, más centralizados, y luego, pues bueno, nos encontramos con esas sorpresas. Pero yo creo que al final vamos a sacar todo esto, desde luego, muchas conclusiones positivas, ¿no? Y como pasó en 2008 con el caso Lehman y cómo luego el sistema financiero se reforzó, pues aquí va a pasar un poco lo mismo. Entonces, ahora toca, es verdad, pues sufrir, si quieres, ¿no? Pero que sin duda alguna que se va a sacar lo que realmente impulsa a toda esta disrupción tecnológica, que es lo que nos viene encima, queramos o no queramos, y esa regulación que te decía que está ya sobre la mesa en Europa es un claro ejemplo de ello. Otra de las preguntas del millón, desde luego, Javier, es ¿dónde está Sam Bankman-Fried? En las últimas 48 horas veíamos información, sobre todo en redes sociales, de que había viajado desde Bahamas, que era donde estaba, hasta Argentina. Luego, en declaraciones a Reuters ha salido a desmentirlo. Dice que sigue en Bahamas. No sé si es tan importante el hecho de dónde está el fundador de FTX, porque sí que se está hablando de cómo al final las autoridades están empezando a poner el ojo en lo que había dentro de FTX, y no sé si existiría realmente el riesgo de que pudieran emitir una orden de arresto de cara a Sam Bankman-Fried. ¿Cómo lo ves? A ver, no tengo ni idea, ¿no? Pero lo que sí que importa es que al final pues todo esto pues se clarifique, ¿no? Por el bien del ecosistema, como decíamos antes. Es decir, que al final ya no es tanto el personaje en sí, sino que es cómo creamos esas nuevas cuentas segregadas, ese es el proof of evidence, es decir, el proof que se demuestre que esas entidades que trabajen en el ecosistema, pues al final vayan realmente, ¿no? O sea, sean transparentes, sean auditables, y eso es lo que yo creo que es importante, que se utilice todo este desgraciado suceso para poner, ¿no? Pues esos cortafuegos. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir desarrollándonos, porque si no, al final, fíjate, el trabajo que yo mismo llevo realizando con vosotros desde hace años, intentando explicar las bondades y los riesgos, porque los riesgos también existen, pero claro, siempre un entorno donde tengamos toda esa seguridad, ¿no? Pues si todo esto sirve para que eso se vaya creando, pues yo creo que va a ser bueno, ¿no? Luego el personaje en sí, pues realmente, ¿qué más da, no? Pues al final, pues lo que importa, yo creo que es que esto no vuelva a suceder, y ahí es lo que yo creo que se va a trabajar, y sin duda alguna que veremos, pues, muchos avances en ese lado. Por eso te decía antes de, oye, vamos a un entorno centralizado, pues en algunas partes entiendo que sí, pero con regulación seria. Bueno, pues Javier Molina desde Toro, como siempre, muchísimas gracias por esa información y por darnos esos detalles de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo cripto. Que tengas buen día. Igualmente. Bueno, y nosotros seguimos muy pendientes a las noticias de última hora que nos van llegando respecto a esa reunión entre Xi Jinping y también Joe Biden, que se ha dado en Indonesia, en Bali, el lugar donde va a tener también lugar pues, la cumbre del G20, que se va a celebrar en las próximas horas. Ya tenemos también una información que estaría apuntando a que después de esa reunión, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, va a visitar China tras las charlas entre Joe Biden y Xi Jinping. Por el momento, eso es lo que hemos conocido, respecto a esas declaraciones que se han hecho uno y el otro, pues Joe Biden y Xi Jinping en esta reunión en la cumbre del G20. Quedan apenas 2 minutos para que comience ya esa rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos, una rueda de prensa donde va a dar cuenta de cómo ha ido esa reunión, por cierto, que se ha alargado durante más de 3 horas y bueno, pues va a también someterse a las preguntas de los periodistas. Antes les hablábamos también, recuperando un poco lo que les estábamos contando respecto a FTX, les hablábamos de cómo Warren Buffett hizo una predicción en el año 2018 de la que mucha gente se está haciendo eco ahora mismo. Es una predicción donde decía que bueno, pues iba a acabar mal el asunto de las criptomonedas. Vamos a recuperar esas declaraciones, esas palabras que pronunciaba Warren Buffett, uno de los mayores inversores del mundo, uno de los mejores, se está considerando como uno de los mejores, donde decía, como decíamos, hace 4 años que el tema de las criptomonedas podía acabar mal. Recuperamos las declaraciones. Being produced in the way of value from the asset you also have the problem that it draws in a lot of charlatans and that sort of thing who are trying to create various sorts of exchanges or whatever it may be. It's something where people who are of less than stellar character see an opportunity to clip people who are trying to get rich because their neighbor's getting rich buying this stuff that neither one of them understands. It will come to a bad ending. Charlie? Well,
I like cryptocurrencies a lot less than you do. Bueno, y cuando quedan apenas ya unos segundos para que comience esa rueda de prensa de Joe Biden, ya tenemos un comunicado de la Casa Blanca sobre lo que va a decir Joe Biden al respecto. Dice este comunicado que los dos líderes han hablado con franqueza sobre sus respectivas prioridades y también sobre sus intenciones en una variedad de temas. Dicen que el presidente Joe Biden ha explicado que Estados Unidos va a seguir compitiendo vigorosamente con la República Popular de China, incluso invirtiendo en fuentes de fortaleza en el país y alineando esfuerzos con aliados y socios en todo el mundo. Ha reiterado que esta competencia no debe desviarse hacia el conflicto. Ojo con estas palabras, con esta frase que ha pronunciado el presidente Biden en este comunicado que acaba de lanzar la Casa Blanca. Reitera que esta competencia no debe desviarse hacia el conflicto, unas declaraciones desde luego por la paz y por la calma entre Estados Unidos y China, y dice también que ambos países deben manejar la competencia de forma responsable y mantener las líneas de comunicación abiertas. Los dos líderes han discutido la importancia de desarrollar principios que impulsarían esos objetivos y han encargado a sus equipos que los discutieran más a fondo. Les decíamos también hace apenas unos minutos cómo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, va a viajar a China próximamente tras esta reunión entre ambos mandatarios. Lo que dicen también desde la Casa Blanca es que Joe Biden en esta reunión ha expresado su preocupación por las prácticas de China en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, sobre los derechos humanos en general. Sobre Taiwán, ojo aquí a lo que ha dicho el presidente Biden, ha expuesto en detalle que su política de que solo haya una China no ha cambiado y dice que Estados Unidos se opone a cualquier cambio unilateral del statu quo de cualquiera de las partes y que el mundo tiene interés en el mantenimiento de la paz y en la estabilidad del estrecho de Taiwán. Ha planteado también Joe Biden las objeciones de Estados Unidos a las acciones coercitivas y cada vez más agresivas, son palabras que ha utilizado la Casa Blanca en este comunicado, acciones coercitivas y cada vez más agresivas en la República Popular China hacia Taiwán, que dice que socavan la paz y la estabilidad en el estrecho del lugar y en la región en general y ponen en peligro la prosperidad mundial. Son declaraciones que está haciendo la Casa Blanca respecto a lo que le ha dicho Joe Biden a Xi Jinping. Un Joe Biden bastante tajante en la cuestión de Taiwán, por lo que estamos viendo. Dicen que el presidente Biden también ha planteado preocupaciones constantes sobre las prácticas económicas no comerciales de China, que dicen que perjudican a los trabajadores y familias de Estados Unidos y a los trabajadores y familias de todo el mundo. Ha vuelto a subrayar también Joe Biden, según el comunicado de la Casa Blanca, que es una prioridad para ellos resolver los casos de ciudadanos de Estados Unidos que están siendo detenidos injustamente o sujetos a prohibiciones de salida en China. Bueno, el comunicado continúa. Dice también que los dos líderes han intercambiado puntos de vista sobre los principales desafíos regionales y globales y dice que Biden ha planteado la guerra brutal de Rusia contra Ucrania y las amenazas irresponsables de uso nuclear de Rusia. Sobre este tema, ¿qué es lo que se ha hablado? Bueno, pues dice la Casa Blanca que el presidente Biden y Xi Jinping han reiterado su acuerdo de que nunca se debe librar una guerra nuclear y que nunca esa guerra nuclear se puede ganar. Han subrayado también su oposición al uso y también a la amenaza del uso de armas nucleares en Ucrania. Biden también ha expresado su preocupación por el comportamiento provocativo de la RPDC. Ha señalado que todos los miembros de la comunidad internacional tienen interés en alentar a la RPDC a actuar de manera responsable y ha subrayado el compromiso férreo de Estados Unidos de defender a sus aliados del Indo-Pacífico. Además, el comunicado termina con eso que les comentábamos ya, de que los dos líderes han acordado que el secretario de Estado de Blinken, Anthony Blinken, va a visitar China para dar seguimiento a esas discusiones. Unas discusiones que han durado 3 horas en una reunión larga y tendida, desde luego, entre Joe Biden y Xi Jinping, y sobre Taiwán, como les decíamos, pues era una de las cuestiones claves y parece que Estados Unidos se ha puesto firme en este sentido y dice que se ha opuesto a cualquier cambio unilateral en el statu quo de cualquiera de las partes y que quiere, en su interés está el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y ha planteado, como les decíamos, objeciones a las acciones, dice, coercitivas y cada vez más agresivas de China hacia Taiwán, acciones que socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región en general y que ponen en peligro la prosperidad mundial.
seguimos esperando a Joe Biden. Todavía no ha comenzado la rueda de prensa que estaba programada para las 2:30 de la tarde, pero va a comenzar desde luego en breves momentos, así que vamos a estar muy pendientes. Pero continuamos con el informativo por el momento, porque en las últimas horas Morgan Stanley ha publicado sus previsiones para 2023 y el documento está dando que hablar. Ya no solo porque asegura que Estados Unidos no va a entrar en recesión en 2023, sino porque dice que el activo más repudiado en 2022, que ha tenido uno de sus peores comportamientos en la historia este año, podría ser uno de los grandes ganadores de 2023. Hablamos de los bonos. Cuéntanos, Javier del Valle. Muy buenas tardes, Marta. El equipo de estrategia global de Andrew Sheets en Morgan Stanley dice que los bonos serán el mayor ganador de 2023. Dicen que el crecimiento va a enfriarse y desacelerarse a nivel global desde finales de 2022 hasta principios de 2023 o mediados de 2023. ¿Debido a qué? Debido a que los últimos 12 meses han visto el mayor incremento de tipos por parte de la Reserva Federal desde 1981 y el mayor por parte del BCE desde la creación de la eurozona. Esto debería llevar tanto a la Unión Europea como a Reino Unido a una recesión, dicen, pero que Estados Unidos tiene ligeras probabilidades de salvarse, aunque la mayor probabilidad obviamente es también acabar en recesión. Sea como sea, ven un menor crecimiento y un régimen completamente distinto al que veíamos en 2022. En 2022 veíamos que se mantenía un crecimiento, pero eso iba generando y mantenía una alta inflación. Ahora dicen con obviamente una Fed que tiene que ser restrictiva. Ahora dicen que 2023 podrían cambiar las cosas, ser un régimen diferente, donde veamos desinflación, menor crecimiento y que por tanto la Fed pueda ser un poco menos restrictiva de lo que estaba siendo en 2022. Dicen que esperan que los tipos a 10 años acaben más bajos que este año, durante 2023, que el dólar estadounidense baje y que en general haya un menor crecimiento y un ajuste de los beneficios. Eso debería favorecer a los bonos high grade, que han sido uno de los mayores perdedores de 2022. Pues dicen que ahora será uno de los mayores ganadores durante el año 2023. En cuanto a otros activos, tienen un sesgo por empresas de mayor rendimiento, pues consumo básico, salud, utilities, que se comportan bien en esta parte del ciclo. Y en parte de materias primas, prefieren petróleo y metales. Dicen que hay dos incógnitas el año que viene. La primera, que si bajará la inflación, y la segunda, que si caerá el crecimiento. Dicen que esperan claridad en la primera, por tanto, que la inflación desacelere, que la inflación siga bajando durante el siguiente año. Y más incertidumbre en la segunda, ya que no saben hasta qué punto esa caída en el crecimiento será más grave o menos. Esto contribuye a los bonos, que dicen que suelen hacerlo bien, incluso cuando la inflación termina de subir, independientemente de si hay recesión o no la hay. Y seguimos hablando de inflación porque nos hace más pobres, eso lo sabemos, pero la cuestión es cuánto. Hay varias cifras que nos ayudan a poner números al empobrecimiento provocado por la inflación. Por ejemplo, según KPMG, la subida de los precios puede tener un coste de hasta 3.000 euros para los hogares españoles este año. Un informe de la consultora revela que los consumidores están empezando a renunciar a gastos discrecionales y están recurriendo a ahorros o incluso endeudándose para mantener sus hábitos de compra. Estas son solo algunas de las características de lo que se considera pobreza en España. Otras son no poder irse de vacaciones al menos una semana al año, no poder permitirse comer carne, pollo, pescado una vez cada 2 días o mantener la vivienda con una temperatura adecuada. En 2021 en España la tasa de pobreza conocida como AROPE estaba en el 27,8% y todo apunta a que este año podría haberse disparado después de tener esta subida de la inflación. Y en Alemania la inflación se enfrenta a uno de sus mayores problemas, los temidos efectos de segunda ronda. Ahora mismo, en la mayor economía de Europa, se están celebrando una de las mayores negociaciones salariales del país. Sindicatos y empleadores tratan de ponerse de acuerdo para subir el salario a casi 4 millones de trabajadores. La contienda enfrenta a sindicatos del metal y la electrónica con los empleadores y los sindicatos piden subidas de entre el 8 y el 10,5%. Lo cierto es que en las últimas décadas las subidas salariales acordadas en este sector en Alemania no han respondido siempre a periodos de inflación. Sin embargo, lo habitual en estas negociaciones, según JP Morgan, era que los sindicatos se conformaran con aproximadamente la mitad de su demanda inicial. Sin embargo, el año pasado los salarios reales cayeron un 2,3% por la pandemia. Por tanto, podríamos esperar que los sindicatos quisieran recuperar lo perdido. Y eso, como viene avisando el Banco Central Europeo desde hace mucho tiempo, amenaza con provocar una espiral inflacionista.
Bueno, y hablamos de la OPEP porque vuelve a recortar su previsión de demanda de petróleo para 2022. Ya es la quinta vez que lo hace desde abril este año, pero también ha recortado la cifra del próximo año, citando los crecientes desafíos económicos, incluida la alta inflación y el aumento de los tipos de interés. La demanda de crudo en 2022, según la OPEP, va a aumentar en 2,5 millones de barriles al día. Esto es 100.000 barriles diarios menos que el pronóstico anterior de la OPEP. La Organización de Países Productores de Petróleo cree que la economía mundial ha entrado en un periodo de incertidumbre significativa y de desafíos crecientes en el cuarto trimestre de este año. Y buenas noticias para Europa y su crisis energética. Los meteorólogos pronostican un invierno anormalmente cálido para los países de la Unión Europea. La mayor parte del centro y del sur de Europa y el Reino Unido van a ver temperaturas muy por encima de las normales históricas. Las precipitaciones también se van a reducir significativamente, según los científicos del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copernicus, según Bloomberg. El pronóstico dice que en las zonas costeras de los mares Báltico, Mediterráneo y del norte, la temperatura va a ser significativamente más alta de lo habitual, con una probabilidad de hasta el 60%. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido contra la remodelación apresurada del mercado eléctrico de la Unión Europea y se suma a las voces que apuntan a que cualquier intervención debe limitarse en el tiempo a la crisis. En una entrevista en Bloomberg ha señalado que cualquier intervención debe sopesarse cuidadosamente y ha apuntado que las medidas para frenar el alza de los precios y del gas natural y repensar el TTF como índice de referencia en Europa parecen lógicas. La Comunidad de Madrid impulsa la innovación urbana a través del gran proyecto Madrid Nuevo Norte. A través del Innovation Lab, la Administración Regional ha recibido más de 10 proyectos innovadores y sostenibles para desarrollar Madrid Nuevo Norte y desplegar esas soluciones a toda la región. Laboratorio de Soluciones Urbanas de Europa. Esto no se ha hecho nunca en Europa. Y fomentar el desarrollo de todas las soluciones urbanas, ahora vez monotemáticas, en el contexto de una primera fase en Madrid Nuevo, para luego desarrollarlo en el área metropolitana y el conjunto del área regional de la Comunidad de Madrid. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, también ha asegurado que el Innovation Hub supone un nuevo impulso a la colaboración público-privada. La misión de este laboratorio es servir de cauce para aunar esfuerzos y talento, tanto del ámbito privado como público. El director de Madrid Nuevo Norte, José Luis Moreno, también ha destacado además la importancia económica del proyecto Madrid Nuevo Norte. Esto que es algo muy importante, la ingeniería, la arquitectura y estas cifras, tiene un reflejo sobre las familias, sobre el empleo. Y aquí tenemos algunas de las cifras, ¿no? Vamos a movilizar 25.200 millones de euros, que es una burrada de capital. Para impulsar ese Innovation Lab, la Comunidad de Madrid colabora con la Fundación Metrópolis, una institución internacional que fomenta el desarrollo de soluciones urbanas sostenibles y que busca posicionar Madrid como epicentro internacional de soluciones sostenibles en el ámbito urbano. En España, con este clase de soluciones urbanas, me parece muy interesante y sobre todo que se haya podido integrar dentro de esta alianza con la Comunidad de Madrid y con la Fundación Metrópolis, pues para hacer algo que realmente valga la pena y que nos ponga en primera división de las ciudades a nivel internacional. Y por el momento seguimos a la espera de que salga Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a dar cuenta sobre la reunión que han tenido él y Xi Jinping. Por el momento sí que sabemos el comunicado de la Casa Blanca, bueno, pues por dónde van los tiros un poco. Han hablado de Taiwán, Estados Unidos ha sido bastante tajante, pero en cualquier caso sí que es cierto que parece que ambos están intentando estrechar lazos. Tanto es así que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, viajará a China para seguir hablando con este país, seguir esas negociaciones, bueno, y lo va a hacer próximamente tras esas más de 3 horas de reunión entre Joe Biden y Xi Jinping. Seguimos a la espera, como les decimos, de estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes aquí en Negocios Televisión, pero por el momento nosotros nos despedimos, ya nos vamos. Enseguida volvemos a partir de las 3 de la tarde con Rolling Stocks y si empieza Joe Biden antes, pues reconectamos aquí en Negocios Televisión para darles y retransmitirles esa comparecencia del presidente de los Estados Unidos en directo en Negocios Televisión. Gracias.